Buenos días, estimados amigos de Colombia y Latinoamérica. Estamos aquí a la hora del tinto, tomándonos un tintico con un gran amigo, Iván Darío Cárdenas Molina, un orientador de Bogotá, que nos va a acompañar en esta semana de la orientación vocacional profesional que hemos planeado para este fin de mes de septiembre del 2020, la última semana de septiembre y la primera semana de octubre del 2020 que nos cogió en medio de la pandemia. Y más que una dificultad, lo hemos visto como una oportunidad de poder hablar de este tema abiertamente con todos los estudiantes que puedan conectarse a través de sus orientadores locales, diferentes partes. Le agradecemos gente que está conectada desde el Amazonas hasta Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, en diferentes partes en el Huila. Tenemos aproximadamente 250 personas ya inscritas y sigue subiendo la cuenta. Entonces, Iván, hoy queremos hablar brevemente de un artículo que estás escribiendo muy interesante acerca de los mitos y las realidades de la orientación en Colombia. Sabemos que el panorama de la orientación en Colombia es bastante disperso, sobre todo el tema de la orientación vocacional es un tema todavía más difuso. De eso vamos a hablar en un segundo programa. Por ahora, quisiera que nos contaras un poquito acerca de ti. ¿Quién es Iván Darío Cárdenas? Bueno, muchas gracias, Amílcar. Buenos días a todos. Qué bueno que podamos mantener el contacto a pesar de las condiciones actuales y la distancia. El proceso formativo continúa, la orientación continúa, y qué bueno que podamos unirnos en estos eventos que trascienden las fronteras de las ciudades y los países. Bueno, yo me llamo Iván Darío Cárdenas, como mencionabas, soy docente orientador en la ciudad de Bogotá. Me encanta todo lo que tiene que ver con procesos educativos. Soy psicólogo de formación, pero he realizado mis estudios posgraduales en educación y siempre buscando contribuir con las mejores estrategias posibles al desarrollo integral de las personas que acompañamos. Perfecto. Con Iván nos hemos encontrado en algunos eventos, inclusive internacionales. En México, la última vez estuvimos Así es. presentando cada uno unas ponencias pues, que han tenido buena acogida. Sí, Iván, tú señor. hablas en tu artículo de dos temas. Uno, del panorama de la orientación, como comentaba, y segundo, de algunos mitos que los estudiantes tienen respecto a la educación superior. Estamos hablando de los estudiantes que están en la transición de la educación media, lo que significa aquí el ciclo quinto, grado décimo y undécimo, y resulta que muchos de ellos, cuando nos los encontramos, como tú dices en tu artículo, con el pasar del tiempo, pues han tomado decisiones, algunos con orientación y muchos otros sin orientación. Entonces, cuéntanos cuáles son esos tres principales mitos que tú reseñas en tu artículo acerca de, o empezamos con el primero, ¿cuál es el principal mito que los estudiantes tienen respecto a la educación superior? Bueno, en realidad, como tú mencionas, Amílcar, son creencias, son fundamentos que, digamos, establecen los parámetros con los cuales uno se comporta frente a la realidad. En el caso de la educación, hay creencias de fondo, presupuestos, muchas veces no son explícitos, pero determinan nuestra actuación y por ende los orientadores que estamos involucrados en este proceso educativo contemporáneo nos vemos muchas veces presa de esas maneras de pensar. Mitos, por ejemplo, como el título profesional que tú puedas obtener te garantiza un trabajo. Yo recuerdo que hay experiencias que hemos tenido muy tristes y muy dolorosas, pero es una realidad que muchos de nuestros estudiantes no están pudiendo ingresar a la educación superior, no están pudiendo desarrollarse en carreras universitarias, técnicas o tecnológicas, y les están generando muchísimas dificultades. Si eso fuera cierto, que solamente una carrera te garantiza, un título profesional, te garantiza el acceso al trabajo, muchos de ellos se verían frustrados. A veces nosotros por la intención de promover el estudio y de promover que continúen vinculados, generamos acciones dentro de estas creencias que en últimas terminan haciendo daño porque hay estudiantes que se sienten engañados. A mí me marcó de manera muy fuerte una interacción que tuve con un estudiante en la secundaria, cuando él consiguió un trabajo en grado décimo con su papá, que tiene
puesto de trabajo en la central de abastos de Bogotá, que es cerca del colegio donde yo trabajo. Y este muchacho tenía una bodega de alimentos en donde ganaba casi unos 6, 7 millones de pesos mensuales haciendo ese trabajo. Él decidió retirarse de estudiar. Y yo le decía, no, pero debes prepararte, mira, las posibilidades se te amplían cuando tienes un nivel de desarrollo de tus capacidades a través de la formación. Y él me dijo, profe, le hago un reto, le hago un desafío. Su merced, compruébeme que yo sigo estudiando en el colegio, que termino el colegio y puedo entrar a la universidad, que termino la universidad y que voy a entrar a un trabajo en donde me voy a ganar, si quiere, la mitad de lo que me estoy ganando ahorita. Yo dejo mi trabajo y termino de estudiar. Si usted no me puede garantizar eso, yo miro mi vida por otro lado. Y Amílcar, tú no sabes el dolor que me causó eso. El ver y el sentir que muchas veces las condiciones que hay a nivel externo impiden el desarrollo de muchos de nuestros estudiantes a nivel profesional y universitario. Y muchas veces, ahí yo me daba cuenta, a veces cometemos esos errores. Ser profesional te va a garantizar un buen futuro. Formarte en la universidad te va a dar excelentes competencias. Las personas que tienen más títulos son más competentes para sus trabajos y eso no siempre se da de esa manera. Por ejemplo, es famoso en Bogotá, Colombia, el caso de una persona que se formó en su posgrado y su tesis fue laureada, reconocida como las mejores, en ética y cuidado de los recursos públicos y la administración pública. Y cuando fuimos a ver, este personaje de apellido Nule generó uno de los desfalcos más grandes en la ciudad, acusado de corrupción y generó un daño que todavía estamos pagando y quién sabe por cuánto tiempo. Bien, Iván, Entonces, ¿cómo tampoco, resumiríamos este primer mito? Veo varios elementos y esto se está enriqueciendo mucho. Un elemento es considerar que la educación superior garantiza movilidad social. Creo que así eso hay que es, tenerlo claro. O sea, no necesariamente la formación en la educación superior genera mayor ingreso económico y por lo tanto no necesariamente movilidad social. Eso creo que es así es. importante tenerlo en claro. Otras cosas que tenemos que tener en claro es que la dimensión, bueno, según si retomamos a McNiff, la vida tiene por lo menos 4 áreas, 4 dimensiones. La dimensión del tener, la dimensión del hacer y la dimensión del estar que confluyen en la dimensión del ser. Entonces, si yo quiero ser una persona exitosa, si yo quiero ser una persona feliz, pues debo combinar las 3 dimensiones. Lo que resulta, lo que pasa es que le damos muchas veces mayor carga a lo que hacemos como componente para esa dimensión del ser. Es decir, dicho en otros términos, nuestra vida es mucho más que lo que hacemos. Nosotros somos Así mucho es, más que psicólogos. Somos mucho más que orientadores. O sea, somos mucho más que lo que hacemos. Es muy importante, pero no puede ser lo más importante. Está en la dimensión del tener. Bueno, hay que tener actitudes, hay que tener actitudes y aptitudes. Y tenemos que estar en un contexto. Entonces, ese me parece que es claro. Déjalo como abrebocas para tu artículo, para que los estudiantes puedan trabajarlo después con más tiempo. ¿De qué otro? Bueno, hay otros elementos que pronto se nos quedan por ahí fuera del tintero. Recuerdo también una experiencia que estando yo en una cafetería, un muchacho taxista se me acercó y me dijo, usted tiene cara de académico, parece que no tuviera aquí pintada la palabra orientador. Y me dijo, oiga, mire, yo soy ingeniero, no recuerdo qué área, pero no me he podido desarrollar en esa área, soy taxista. Y se veía abiertamente frustrado. Son pocas las palabras que yo le pude decir porque eso fue como a las 3 de la mañana que yo salía de una fiesta. Entonces no tenía toda la lucidez como para decirle algo, pero es muy frecuente el caso bogotano, el taxista que es abogado, el taxista que es ingeniero, el taxista que es psicólogo no, el taxista que es trabajador social, el taxista que... Bien, entonces eso está muy claro, muchachos. La vida no es solamente lo que hacemos profesionalmente, es un componente importante, pero no es el único y posiblemente no el más importante. Para algunos sí, para otros no. ¿De qué otro mito has visto tú en tu experiencia con los estudiantes? En esa Algunos de educación. ellos, frente a lo de la elección de carrera en particular, y hay uno que tal vez se ve mucho en las familias, como decía ahorita de manera implícita, es, mijo, estudie una carrera que le dé, estudie una carrera que sea rentable. Hay algunos que se orientan, por ejemplo, y su merced lo ha visto mucho
en estos procesos por carreras artísticas, por carreras que estudian ciencias humanas, como lo que hacemos nosotros, y muchas familias se oponen y dicen, pero es que eso no es rentable, eso no le va a dar. Y el mito de fondo es, existen carreras que dan plata y existen carreras que dan estatus y otras no tanto. Bueno, en realidad si uno se pone a observar no es tan cierto ese asunto y aquí habría que comentar dos aspectos. El primero, una carrera por sí no garantiza ingresos económicos. Hay personas que tienen ingresos económicos muy altos sin siquiera haber terminado estudios de primaria y hay profesionales, doctores, gente con muchísimos estudios que no tiene unos ingresos, digamos, proporcionales a ello como se pensaría. Pero también frente a lo que tú mencionas ahorita, es importante cuestionarnos. ¿Por qué lo más importante al estudiar una carrera es la cantidad de dinero que me va a ingresar si trabajo en esa profesión? El tener, y en cuanto al tener económicamente, que es una limitación del tener, el tener no todo es económico, allí habría que considerarnos eso. En el artículo hay una reseña importante a un estudio que se realizó con personas que estaban convalecientes, con personas que estaban ya a punto de morir. Y les preguntaban a ellos qué era lo más importante y qué era lo que extrañaban en ese momento de su vida. Nadie, absolutamente ninguno de los entrevistados, que fueron más de 500 personas, dijeron, oiga, yo quería tener más dinero en el banco, haber trabajado más horas o haber tenido mayor éxito laboral. Todos, absolutamente todos, extrañaban tiempo para compartir con sus seres queridos, para hacer lo que les gusta y para poder darse espacios a su desarrollo personal. Entonces, no es tan cierto que hay carreras que dan más que otras, depende de muchos otros factores y tampoco es cierto que el único motivo para estudiar una carrera sea la rentabilidad que vamos a obtener cuando trabajemos en nuestra Bien, profesión. un elemento bien importante, y ahí nos toca echar mano de la filosofía, o más bien específicamente de la cosmovisión, muchachos. Lo que estudiaron allá en filosofía en décimo sí sirve para la vida, no solamente para un examen. Nos hemos encontrado, tal como lo decía Iván, con diferentes concepciones de la vida, y una de las concepciones primera que hemos visto es la concepción materialista, que dice que sin la plata es imposible estudiar bien. Olvídense de ese mito. La gran mayoría de profesionales hemos estudiado sin plata, gracias a un crédito del ICETEX, gracias al crédito de la cooperativa de nuestros padres, pero hemos podido estudiar. Entonces, esa posición materialista, pues es válida, pero no es la única. Hay otras posiciones también que se van a los extremos, que es la posición de la comodidad, del hedonismo. No, es que eso cuesta mucho esfuerzo pedir un crédito, es que eso está tan difícil, a mí no me lo van a dar. Y se van al extremo nihilista, dice que ni para qué hago el esfuerzo, tanto esfuerzo para pedir un crédito, para hacer una carrera, para finalmente ser taxista. Esta es una posición nihilista. Entonces, ese es un nihilismo que nos bloquea, que nos frena, o un hedonismo que nos estanca y nos dice, no, pues quedémonos en la posición cómoda vendiendo papas en abastos, eso es fácil, que también es falso, ¿no? Pero hay una Así posición es. que podríamos llamar más positiva, existencialista, que sí, la vida vale la pena vivirla, es difícil vivirla, pero justamente es satisfactorio hacer el esfuerzo. Entonces, un gran segundo mito alrededor de que las cosas tienen que ser fáciles, que las cosas tienen que estar garantizadas a futuro, que es que todo me tiene que salir bien, que es que si ante el primer problema me voy a devolver o me voy a ir atrás en mi decisión. Es un gran segundo mito importante. Bien, Iván, ¿de qué otro mito Eh, encuentras tú? ¿Qué otro mito encuentras tú con los estudiantes? para comentar eso que tú acabas de mencionar y para profundizarlo un poquito, hay un elemento fundamental, importante, y es el idealismo, el dominio, de alguna manera manifestarlo como la imposición de cierta necesidad de bienestar y felicidad absoluta en todos los campos y en todos los momentos. Siempre tenemos que estar bien, siempre tenemos que estar felices, todo nos va a salir bien a la primera y realmente no. Alguna vez trabajábamos con los chicos un ejercicio donde mirábamos cómo se maneja un barco. Cuando un barco está en alta mar, uno ve la trayectoria en línea recta, pero en realidad el barco nunca va en línea recta. Siempre el barco está tendiendo a orientarse hacia un lado, hacia el otro, a frenarse o a impulsarse más allá de lo adecuado. Y la labor del capitán es precisamente mantenerlo enfocado hacia el destino. Entonces en la vida es algo similar. Uno se va a enfrentar con situaciones difíciles, eh,
Tú mencionabas en algún espacio que de estos que tienes ahorita virtuales que el 50% de la gente que está entrando a una carrera deserta en los primeros semestres y eso trae un costo importantísimo, no solo a nivel económico, sino emocional, social, familiar, cultural. Pero también puede estar basado en la idea de que nosotros tenemos que elegir siempre lo que es correcto, siempre lo que es bueno, y el ser humano tiene precisamente la capacidad de equivocarse. Entonces, muchos proyectos que iniciemos no nos van a salir bien, habrá momentos muy duros, habrá momentos difíciles, pero eso no quiere decir que la vida vaya a ser negativa, que vaya a ser mala o que no podemos tener un desarrollo pleno porque las cosas no salieron bien a la primera. Siempre Perfecto. hay la oportunidad de volverlo a intentar. Ok, bien. Eso es lo que Magnif, un autor que reseñamos muchísimo, un autor chileno, dice, denomina la obsesión del punto fijo. Hay estudiantes que se obsesionan con una sola carrera en una universidad. Tiene que ser medicina en la Universidad Nacional de Bogotá o si no, no estudio Ujú. nada. Desconociendo que Así la es. vida tiene esas mareas, esos movimientos que nos van orientando hacia otros lugares, de pronto más satisfactorios inclusive, pero por estar enfocados, por estar obsesionados con una sola alternativa, desconocemos todo un panorama que puede ser inclusive muchísimo más enriquecedor. Ese tema de la obsesión del punto fijo es un tema que también vamos a trabajar en las conferencias en vivo un poco con nuestros estudiantes. Iván, para cerrar esta parte, porque vamos a continuar, para cerrar esta parte, veamos un poquitico la contracara, que es la parte del orientador. ¿Cuál es el rol? De eso hemos venido hablando hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el rol y sentido de la orientación? Y si le ponemos el apellido, ¿cuál es el rol y sentido de la orientación vocacional hoy? Bueno, fíjate que en ese aspecto es importante reconocer que nosotros los docentes orientadores compartimos muchos de estos mitos. Somos parte de un sistema educativo que se basa en unos fundamentos, en unos preconceptos, que a veces nos llevan a tomar decisiones o a realizar labores que de cierta manera reflejan y perpetúan estas creencias. En el artículo, por ejemplo, hay una discusión interesante sobre el rol del orientador vocacional como profeta o como clarividente, que lo que hace es adivinar, descubrir el destino de cada uno, es decirle, mira, estudia esto y trabajarás en esto y tendrás una vida de esa manera. Considero que revisando los mitos y lo que hemos visto hoy y lo que vamos a ver en la semana y lo que vamos a compartir en los diversos escritos y artículos, tiene que ver con el hecho de el orientador como ese líder pedagógico que puede, por una parte, contribuir a que el colegio, a que la institución educativa mire otros espacios y perspectivas de orientación y de formación que van más allá de lo académico. No todo es lenguaje, no todo es matemáticas, no todo es sentarse a escuchar una clase y a decir en un examen lo que nos dijo el profesor exactamente. Y en cuanto a los estudiantes, es muy importante un espacio donde ellos puedan explorar alternativas, tanto de autoconocimiento, un espacio donde puedan mirarse a sí mismos, a mí qué me gusta, yo en qué soy bueno, hacia qué me inclino, cómo soy, cómo reacciono en diferentes momentos. Y también la exploración del contexto en el cual ellos van a salir a estudiar, van a salir a trabajar. Lo esencial desde mi punto de vista en cuanto a los estudiantes es que ellos desarrollen sus capacidades, las identifiquen y se vinculen en acciones que les permitan a ellos crecer, ser cada vez mejores y acercarse a los que les gustan, teniendo siempre en cuenta que la posibilidad de estudiar y de trabajar va a ser múltiple, va a ser muchísima, que podemos de pronto probar en un lado y no nos fue bien, también podemos mirar otras alternativas hasta que resulte aquella que se ajuste más a nuestra manera de ser y de ver las cosas. En síntesis, una orientación que promueva el desarrollo del individuo en todas sus áreas, su desarrollo integral y que permita el desarrollo de capacidades en las personas para construir entre todos una sociedad de paz, progreso y bienestar. En el trasfondo del artículo se ve mucho el interés por tocar el tema de la felicidad. Y hemos hablado más que todo de las actitudes, qué tanto inciden las actitudes en mi construcción de proyectos de vida o de trayectorias de vida, mis aptitudes y nos falta hablar un poco acerca de el entorno social. De eso vamos a hablar en el segundo corte con Iván, entonces no se vayan, vamos a hacer un breve corte aquí
y seguimos con Iván Darío Cárdenas.